ubicados en el tiempo correcto. No solamente es importante el lugar, ¿verdad? Si nos equivocamos del lugar, pues no logramos el propósito. Pero si no llegamos en el tiempo correcto, ¿verdad que es importante? Si usted llega a su trabajo una hora más tarde, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se acaba el bono, ¿no? Ahí está. Entonces, o no llega, o no va a trabajar un día, no llega en el tiempo correcto tampoco, pues también hay sanción. Y hermanos, hoy vamos a hablar un tema que tiene que ver con el tiempo o los tiempos también. Entonces, para Dios son importantes los tiempos, sí. Amén. Cuando venimos al Señor y conocemos al Señor y le recibimos, es un tiempo, ¿verdad? Es importante porque hay quien, habiendo tenido el tiempo, lo desaprovecha. Y entonces no se aprovecha el tiempo y no traemos la bendición que Dios quiere para nosotros en el tiempo correcto. Hablamos hace unos domingos de las temporadas, ¿se acuerdan? Las temporadas son en fechas, no es cuando sea. Pues ya sembró mi compadre ahí en marzo, pero yo voy a sembrar en mayo, lo mismo, pero no se dan los frutos que se deben de dar hablando en el tiempo correcto. Entonces, quiero que leamos unos versículos, son 2 versículos en diferentes evangelios. El primero está en Mateo 1:23 y dice así el versículo, dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y el siguiente versículo es Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, voy a rescatar la frase del primer versículo, que es Dios con nosotros. Dice la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? ¿Quién nacería? Es una referencia que hace Isaías proféticamente, ¿verdad? Se habla de Jesús. Entonces ese Jesús se llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces les pregunto a ustedes, ¿estuvo Dios con nosotros en carne? ¿Sí o no? Sí estuvo Dios manifestado en carne a través de Jesucristo. Dios, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y entonces aquí dice también que el verbo fue hecho carne. ¿Quién es este? Jesús también, ¿verdad? Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Cuando dice vimos su gloria, se refieren a los que estuvieron ahí presencialmente viendo a Jesús. Vimos su gloria. Imagínate, si es ver la gloria de Dios, ver a un muerto levantarse nomás por una instrucción. ¿Quién hace eso? ¿Quién hacía eso? Los fariseos hacían eso. Los saduceos hacían eso. Los escribas, nadie hacía eso. Cuando Jesús llega le dice al mar, detente, le dice. Quieta, le dice al mar. Y el mar se aquieta. Al paralítico, ¿verdad? Lo levanta, al leproso lo sana en un instante, al endemoniado lo libera. ¿Quién hace eso? Tanto así que Nicodemo va impactado y lo busca y le dice, porque vengo a buscarte porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si no es que venga de parte de Dios o venga de Dios. Y estaba pegando en el clavo. Y entonces, hermano, también dice otro texto, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y entonces, hermanos, estamos celebrando tabernáculos.
Sé que no es una práctica que todo mundo hace, pero es importante ir a las Escrituras y empezar a ver cuál es el deseo de Dios. Y una pregunta importante es, ¿Jesús celebraría estas fiestas? Podemos preguntarnos, decir sí o no, pero en la Biblia están. Jesús las celebraba. Amén. Jesús las celebraba y tan las celebraba que la última fiesta que a Jesús le tocó celebrar, ¿cuál creen que fue? Pascua. Con sus discípulos los reúne ahí. ¿Verdad? Pero unas horas más tarde, Él sería. De hecho, lo hace en el mismo tiempo porque la celebración de Pascua era, aunque era un día, pero era de 6 de la tarde de un día a 6 de la tarde del siguiente día. Jesús se reúne con sus discípulos. Dice, ¿cuánto he tenido ganas de comer con ustedes esta Pascua, verdad? Y Él celebra, reúne todas las condiciones, pero horas más tarde, Él es arrestado y llevado ante el tribunal y es sentenciado, ¿verdad? Y lo analizan, le buscan pecados por acá, pecados por allá, para culparlo, para levantarle, y no encontraron en él nada, ni un defecto. Al igual que el Cordero, que por 1600 años el pueblo de Israel tomaba y buscaba defectos. Si encontraron un defecto en el Cordero que iban a celebrar o a sacrificar, lo cambiaban por otro y buscaban uno perfecto. Por eso Jesús fue ese Cordero. Ni uno pudo encontrarle ninguna falta. El mismo Pilato decía, pero pues ¿cómo lo condeno si no tiene ni una falta? Es perfecto. Amén. Entonces, Jesús celebraba estas fiestas y ahorita vamos a ver la importancia que tiene, hermanos, de este tema. A veces es un poquito controvertido, pero tenemos que encontrarle el sentido. Hermanos, hago el énfasis porque estamos cerrando un campamento en el cual celebramos tabernáculos. Pero hermanos, si tú lees atentamente el capítulo 23 de Levítico, donde están descritas cada una de las fiestas, te vas a encontrar con dos elementos muy importantes. ¿Sí? A ver si leo por lo menos así rapidito. Me voy a saltar algunas cosas nomás para ir enfáticamente mencionándolo. Y espero que estés captando esto. No voy a decir versículo tanto porque me va a tomar más tiempo. Me voy a estar saltando en el capítulo 23 algunas cosas. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. ¿De quiénes son las fiestas? ¿Son de Israel? No. ¿Son cultura de Israel? No. ¿Son tradiciones de Israel? No, no son esos. No es eso. Amén. Cuando nos vamos a la Biblia encontramos el verdadero sentido de esto. La mayoría de la gente, incluyendo muchos cristianos, dicen, son las tradiciones de Israel, son las costumbres de Israel, son las, ¿qué más? Son las cultura de Israel. Pero hermanos, no es la cultura de Israel, no es tradiciones de Israel, no, aunque se vean como tal, pero no son eso. Lo que voy a leer aquí, ¿cuántos creen en la palabra? Levanten la mano los que creen en la palabra de Dios. Los que creen que hay un propósito divino de parte de Dios en la palabra. ¿A cuántos le interesa obedecer lo que dice la palabra? Porque a veces obedecemos más la tradición de lo que hemos aprendido por mucho tiempo, pero tradición, ¿verdad? Pero nosotros no nos vamos a la Biblia, pues. Y aquí en este pasaje que vamos a leer, vemos cómo Dios está hablando. Dios está hablando. Y dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. No son las fiestas solemnes de Israel. No son las fiestas solemnes o la cultura de... No. ¿Quién está dando la instrucción? Dios. Y entonces empieza a decir, vean, dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Qué encontraron en ese versículo? A ver si alguien es curioso para encontrar algo en este versículo. Bien, lo voy a leer otra vez. Dice, aquí está Dios hablando con su pueblo. ¿Sí? Dios hablando con su pueblo para darle la instrucción de estas fiestas. Y les dice, quiero que me celebren en el mes primero, en el día 14, no en el 15 ni en el 13, en el 14, entre las 2 tardes.
Ahí me van a celebrar Pascua. ¿Qué encuentran ustedes ahí? A ver, aunque es una predicación, pero se vale de allá para acá también. ¿Qué encuentran ustedes ahí? Tiempo específico. Amén, es importante eso. ¿Se fijaron? Y así nos vamos a ir con cada uno. Y habló Jehová diciendo, otro versículo diferente, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo te voy a dar, y coseches, seguéis tu mies, traeréis la gavilla, ¿verdad? Dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. ¿Qué encontramos ahí? A los 15 días. Y fíjate qué tremendo, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados, la niña cumplió el 10, pero le vamos a celebrar el 12 porque es sábado y hay raya, ¿no? Así es la cultura. Esa es la cultura, ¿no? El 20 de noviembre va a caer domingo, pero vamos a recorrer al lunes para que se haga puente, ¿no? Se nos hace fácil a nosotros. Pero Dios es Dios. Y Dios es el dueño del calendario. No el calendario gregoriano que ahorita usamos, sino el calendario que Dios les da al pueblo de Israel. El calendario de Israel no lo inventó Israel. Fue una palabra dada de Dios a los profetas, a Moisés. Dios le está diciendo, este va a ser el calendario que te vas a regir. Y ahorita vamos a decir por qué. No es antojo de Dios nomás. Dice, y habló otra vez Jehová a Moisés diciendo, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis conmemoración al son de trompetas. Otra vez, con fechas específicas, ¿verdad? Y está otra aquí, ya me brinqué la de Pentecostés. Dice, hasta el día siguiente, el mes séptimo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el grano a Jehová. Cada una de las fiestas, ¿verdad? Tiene días específicos, ¿verdad? Dice, a los 10 días de este mes será el día de expiación, ¿verdad? Ellos le llaman Yom Kippur. Dice, y habló Jehová otra vez, dice, habla a los hijos de Israel y dile que a los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de tabernáculos, que es la que estamos celebrando hoy. Dice el versículo 37, estas son las fiestas solemnes de Jehová, ¿sí? A las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Oigan con atención esto, holocausto y ofrenda, sacrificio, cada cosa en su tiempo. Hermanos, no saben cuántas veces he leído este pasaje y cada vez encuentro que nosotros a veces como cristianos, perdónenme la expresión, pero hacemos lo que nos da la gana. Y el Señor está diciendo, cada cosa en su tiempo. Por eso te estoy dando el calendario, por eso te estoy dando las instrucciones. No lo hagas después, ¿verdad? Hazlo cuando yo te digo. Y hermanos, ¿por qué es cuando el Señor quiere? ¿Por qué? Porque el Señor con las fiestas estas está indicando lo que Él iba a hacer. Está anunciando lo que Él iba a hacer después de años y años. Amén. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Fíjense, por 1500 años, no es fácil, ¿verdad? No es sencillo, que Israel tomó de manera, ¿cómo se dice? Diligente, con temor, con respeto, con reverencia a Dios. No se le pasó nunca esto, estuvo dándole y dándole y dándole, ¿verdad? Y entonces, por 1500 años, ellos profetizaron sin saberlo, ¿verdad? Profetizaron Pascua. Y después de 1500 años viene lo que dice la lectura que leímos ahorita, ¿verdad? Y entonces el Señor en Pascua, Él entrega su vida. Él es el Cordero inmolado, ¿verdad? Que se estuvo anunciando por tantos años, ¿verdad? Pero después dice también la fiesta de los primeros frutos. Jesús, ¿verdad? Resucita justamente en la fiesta de los primeros frutos. Luego, después de esto, dice, y contaréis 50 días después de que Jesús asciende a los cielos,
¿verdad? Bueno, en la historia no se sabía todavía esto, ¿verdad? Faltaban 1500 años antes, ¿verdad? Y a los 50 días exactos. ¿Por qué había de Israel celebrar 50 días después de la fiesta anterior, la fiesta de Pentecostés? ¿Por qué? Porque Dios tenía planeado 1500 años después, en la misma fecha exactamente, tenía planeado hacer que el Pentecostés, el Espíritu Santo, descendiera sobre el pueblo de Israel. Entonces, ¿creen ustedes importante que las cosas se hagan en el tiempo de Dios o cuando sea? ¿Cómo la ven? Y hay cosas un poquito fuertes a veces porque por ejemplo, si Jesús muere en la fiesta de Pascua, Jesús resucita en la fiesta de primeros frutos, el Espíritu Santo viene en la fiesta de Pentecostés. Así se cumplió exactamente. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podríamos esperar nosotros en la fiesta de trompetas? ¿Qué pudiéramos esperar? Ya sabemos a qué se refiere la fiesta de trompetas. Amén. Y lo dice Pablo entendiendo el asunto, ¿verdad? Porque Pablo conoce la fiesta de trompetas. Y Pablo dice, lanza ¿cómo se llama? Una palabra que si somos entendidos de los tiempos, dice, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Hermanos, se hace énfasis del toque de la final trompeta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está anunciando Israel? Porque lo sigue anunciando. No crean que nomás hasta el tiempo de Jesús lo sigue anunciando 2000 años después de Cristo. Ellos siguen todavía celebrando trompetas. Y suenan la trompeta ellos. ¿Qué están anunciando ellos? ¿Qué están anunciando? ¿Qué están anunciando? El regreso de Cristo. Pero curiosamente, los judíos no mesiánicos, los judíos no cristianos, porque sí saben esto, ¿verdad? Está el judaísmo que cuando Cristo vino, por eso dice a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Este asunto. Cuando estuvimos ahora hace unos 3, 4 años en Israel, como que no me cabía a mí en la cabeza de que Israel no crea en Cristo. O sea, sí creen en Cristo, como diciendo, nació Ramón, ¿verdad? Pues sí, nació Ramón. Nació Jesús, sí, ahí están en los anales de la historia, ¿verdad? En los registros aparece Jesús de Nazaret en el censo que hizo, ¿verdad? El rey de este tiempo. Ahí está. Pero ellos no lo vieron como era. Por eso dice a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, tú vas a Israel y los judíos están todavía yendo ahí al muro de los lamentos, ¿verdad? Esperando que ese Emanuel, que ese Dios con nosotros, venga, el Mesías venga. Y resulta que hace 2000 años que vino y no se dieron cuenta. Pero en esos 2000 años, ¿verdad? Ese evangelio ha sido predicado por todo el mundo y millones de personas han entregado su vida a Cristo. Amén. Cuando Cristo venga, no, como hemos dicho, no a la tierra todavía, sino a las nubes, ¿verdad? Entonces las personas entendidas de los tiempos, nosotros como cristianos, hermanos, ¿qué hacemos cuando al celebrar una fiesta de trompetas, por ejemplo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo como cristianos, entendemos la palabra. Ahorita la leímos aquí, hermanos, y alguien dice, eso es para el pueblo de Israel. Pero, a ver, si el Señor va a venir, ¿verdad? Como ya dijimos ahorita, se cumplió fiesta de Pascua, se cumplió primeros frutos en Jesús, se cumplió Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, y ellos siguen anunciando trompetas, no saben por qué exactamente, pero nosotros sí debemos de saberlo. Amén. Que Cristo viene, Cristo viene. Entonces, lo anunciamos de muchas maneras, anunciamos el evangelio porque vamos y tenemos una célula de evangelismo, vamos con una persona, le mostramos el amor de Dios de muchas maneras, pero también a través de celebrar la fiesta de trompeta decimos Cristo vendrá un día en las nubes, ¿verdad? Y vamos a recibirlo en los aires. Entonces de esta manera también estamos anunciando que Cristo viene. Amén.
Hermanos, cuando se dé el rapto de la iglesia, los judíos no creyentes en Jesús, que son la mayoría, y que se den cuenta de que se dio el rapto de la iglesia y venga la gran tribulación, ellos se van a dar cuenta que van a decir tantos años que nosotros estuvimos celebrando fiestas año con año y no lo entendimos. Lo hacíamos y fuimos fieles cada año en celebrar las fiestas, pero no lo entendimos nosotros, ¿verdad? Pero Dios tendrá un trato con ellos especial, ¿verdad? Claro está que los judíos creyentes en Cristo, que se le llaman judíos mesiánicos, ellos sí se van a ir en el rapto de la iglesia, junto contigo y conmigo. Pero los judíos no mesiánicos, los que no creen en Cristo, Dios tendrá un trato con ellos especial, y entonces en su segunda venida, y que el Señor se pose, ¿verdad?, allá en Israel, allí dice la Biblia que cuando vean a Jesús descendiendo, ¿verdad?, sobre Israel, ellos mirarán a Jesús y lo mirarán con sus manos traspasadas por los clavos. Mirarán al que le traspasaron, dice la Escritura, y entonces creerán, y entonces se arrepentirán. Ellos dirán, ¿cómo fuimos capaces de nosotros de hacer esto contra el ungido, contra el Mesías, ¿verdad? Pero entonces en ese arrepentimiento Dios también tendrá un trato con ellos para salvarlos después. O sea, ellos no se irán en el rapto de la iglesia, pero ellos tendrán un trato posterior en su segunda venida. Y hermanos, yo quiero mencionar que cuando nosotros celebramos estas fiestas, no lo hacemos para salvación. Esto es importante. Usted no las quiere celebrar, no las celebre. No por eso se va a condenar usted. Si usted ofrenda, qué bueno que ofrende, pero si no ofrenda, no por eso se va a condenar. Si usted diezma, qué bueno que diezme, pero si no diezma, no se va a condenar por esto. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito cuando celebramos las fiestas como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, dice la Escritura, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que hay aquí cuando cumplimos o celebramos esto? ¿Para qué es? Para bendición. Para bendición. ¿Tú quieres ser bendecido? Pues celebra lo que el Señor quiere que celebremos. A veces es como una aberración pensar que es solamente para Israel. Si ellos siguen haciéndolo sin saber, nosotros ahora que sabemos, con más razón. Ustedes, si revisan ahí en el libro de los Hechos y también en las cartas, Pablo seguía celebrando las fiestas. Y él es el que nos está enseñando a nosotros en sus epístolas, ¿verdad? Y en el mismo libro de los Hechos, ¿verdad? En la importancia de celebrar lo que el Señor quiere que celebremos. ¿Querrá Dios que anunciemos que Él viene? ¿Querrá Dios que digamos que tenemos que arrepentirnos para tener salvación y vida eterna? ¿Querrá Dios que nosotros anunciemos que Él fue a la cruz del Calvario y entregó su vida por nosotros? Dios quiere esto. Amén. Entonces, cuando le invitamos a usted a celebrar esto, no dudamos que habrá una mayor bendición para su vida. Amén. Y pensando, cuando estaba estudiando esto, pensaba en la casa del padre con los dos hijos, el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que no voy a contar toda la historia, nomás voy a hacer referencia a esto, que un hijo se va, ¿se acuerdan? El hijo pródigo se va y pierde todo, malgasta todo, y cuando viene, dice la Escritura que el padre va y recibe al muchacho, le regresa todo, la autoridad, lo viste de nuevo, hace fiesta, mata el becerro gordo y hacen fiesta y hay bendición, hay fiesta en aquel rancho, vamos a decir. Pero, ahí hay en la casa, no nomás estaba el papá,
¿Quién más estaba en la casa? El otro hijo. Y cuando el otro hijo mira al papá haciendo una pachanga para aquel bribón que se había ido, ¿verdad? Y que había malgastado todo, que ya no es tan bribón porque se arrepiente y viene y es recuperado otra vez su autoridad. Entonces al otro hijo le da mucho celo, le da mucho coraje, le da rabia, y entonces van y lo invitan a la fiesta y él no quiere meterse a la fiesta. Dice, yo no voy a ir a esa fiesta. Y empieza a decir por qué. Dice, yo aquí en el rancho de mi papá, dice, puro trabaje y trabaje y trabaje, dice, y ni uno de los cabritos, dice, que están aquí me he comido con mis amigos. Como diciendo, no he hecho ni siquiera una carnita asada aquí, pues con tan grande el rancho, ¿verdad? Y enojado no quiso entrar a la fiesta. Y cuando van y le dicen al papá, él dice, pues es que todo esto es tuyo. No quisiste hacer fiesta porque no quisiste, pero tú podías haber hecho fiesta todos los días si quieres, ¿verdad? Y entonces, hermano, esto a veces no se menciona en la parábola, pero aquel joven que regresa, ¿saben qué es lo que encuentra cuando regresa? Bendición encuentra. Se fue siendo hijo y regresó siendo hijo, nunca perdió esto. Pero cuando él regresa a la bendición. Antes de irse a lo mejor estaba igual que el otro, pero ahora que regresa él empieza a disfrutar. Yo así lo creo. No lo dice la Biblia con tanto detalle, pero yo creo que él cuando regresa, ahora pues ama a su padre de una manera diferente. Ahora él disfruta, ve hasta a los servidores ahí, a los empleados y todo, y los ama. Hace fiesta seguido ahí en el rancho, ¿verdad? Mata una que otra vaca también, porque hay fiesta. Cuando estamos sirviendo al Señor, hermanos, nuestra vida debe ser de fiesta. Esto es lo que nos enseña esa parábola. Pero también nos enseña que otro, que también era hijo. Se puede ser hijo aburrido. Se puede ser cristiano aburrido. Se puede ser cristiano enojado con los demás. ¿Sí? ¿Es salvo? Sí, no es el punto ¿no? Es que ¿cómo queremos caminar en esta vida? Cuando el Señor dice que vino a darnos una vida, ¿qué? Abundante, plena, de tal manera que los que nos vean a nosotros alegres, contentos, ¿verdad? Digan, la gente diga, yo quiero ser como Él. Y cuando nos preguntan, aparte, porque miren, hermanos, esto es importante. Nosotros como cristianos no nomás debemos conformarnos con ser salvos. ¿Cuántos en la escuela decían, con un 6 que saque y de panzazo, ¿no? Y a veces queremos aplicar en la vida cristiana esto. Yo ya me bauticé, soy salvo y aquí me quedo, ¿verdad? Como el hijo enojado que estaba allá. Ve a su hermano enfiestado cuando no era digno. ¿A poco cree que nadie es digno? Nadie es digno. El Señor nos ha hecho dignos por su misericordia, por su gracia. Y entonces cuando nosotros estamos bendecidos, vamos a poder impactar a otro porque estamos bendecidos. Amén. Fíjense, cuando Jesús andaba con sus discípulos, había otros grupos religiosos, había otras corrientes. Los fariseos tenían sus seguidores o sus discípulos. Los saduceos tenían los escribas, ¿verdad? Los discípulos inclusive de Juan. Había otros grupos también. Pero estaban los discípulos de Jesús que andaban con Jesús. Imaginen ustedes quién tenía mejor cara. ¿Los discípulos de Jesús o de los otros movimientos? ¿Por qué? ¿Por qué los de Jesús? ¿Por qué creen? Fíjense, decían los otros discípulos, decían, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Se le llevaban de fiesta en fiesta. Come y come, ¿verdad? Y riéndose, y aquellos pensaban que se reían de ellos, pero no, ellos estaban contentos. Los otros celosos, ayunando, pero como el hijo hermano del pródigo, ¿verdad? Enojado por lo que pasaba. Hay gente que se enoja porque usted esté alegre. Hay gente que se enoja porque usted compre carro nuevo. Gente que se enoja porque hace carne asada a usted. Pues que se enoje. Amén. Los hijos de Dios, hermanos, debemos de caracterizarnos por ser personas bendecidas. Amén. Y si nosotros agarramos la Biblia, hermanos, y empezamos a ponerle atención a la palabra, y empezamos a desarrollar lo que el Señor quiere. Porque, hermanos, si el Señor, fíjense, el Señor se identificó con un pueblo para que fuera el modelo de seguir, de servir, de hacer las cosas y aprender nosotros de alguna manera de ese modelo. Pero en el corazón de Dios
hay esto, pues, de que haya fiesta en su pueblo. Pero al mismo tiempo, lo que estamos diciendo hoy, ubicados en el tiempo correcto. ¿Qué razones tenía Dios para decir, quiero que me hagan una fiesta? Hermanos, no es que al Señor le guste nomás hacerle fiesta y que nosotros le sigamos el rollo. El Señor tiene propósitos muy profundos en esto. Porque cuando tú celebras, alcanzas a personas para Cristo. Cuando tú celebras, ¿verdad? Le indicas a la persona y la guías para que haga las cosas en el tiempo correcto. Para que sirva a Dios de la manera correcta. Entonces, esto es a través de celebraciones que el Señor estableció a través del tiempo. Fíjate, cuando el pueblo de Israel celebraba las fiestas también, ganaba guerras, conquistaba territorios. Cuando dejaban de celebrarlas, venía el problema. ¿Sabías tú eso? No sé si lo sabías. No nomás decir, pues la celebro o no la celebro. Es que no es así. Cuando el pueblo de Israel, como era el modelo, cuando estaban celebrando las fiestas, se iba para arriba la nación. Pero cuando abandonaban, porque de vez en cuando abandonaban esas prácticas, por irse a otras prácticas que Dios deshonraba. Quiero decirles que Israel dejó de practicar eventualmente estas fiestas para empezar a celebrar fiestas de otros dioses. Adoptó de los países alrededor de donde conquistó, ¿verdad? Porque se empezaron a casar con hijas de otros países y empezaron a traer dioses, ¿verdad? Y por eso abandonó esta práctica. Entonces reyes malos de Israel que hicieron cosas malas o de Judá, ¿verdad? Pero cuando vinieron reyes buenos, recuperaban otra vez la práctica de estas fiestas. Y hermanos, siempre obedecer a Dios en su palabra nos va a ir bien. Amén. Entonces, fíjate, cuando el Señor estaba con Adán, ahí en el huerto, dice la Biblia que Dios caminaba con ellos, ¿verdad? Dice al aire del día. Y ellos platicaban, dialogaban, ¿sí? con Dios. Pero ya sabemos lo que pasó, vino el pecado y arruinó aquella relación que había entre Adán, Eva y Dios. Pero después, Dios buscando que se hiciera esa reconciliación de alguna manera, entonces ya no se hizo de manera así directa con Dios. Dios tuvo que establecer un tabernáculo, dar instrucciones a Moisés para que a través de un tabernáculo se estableciera la relación, y no fue directa, sino fue a través de sacerdotes. ¿Se acuerdan ustedes? Y entonces el sacerdote tenía que entrar él a la presencia de Dios él solo, pero no podía hacerlo con la gente. Pero muchos años después, miles, podemos decir años después, sucede lo que hoy leímos en este pasaje, ¿verdad? Donde dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese Emanuel nació, ¿verdad? En el año 0 de nuestro calendario, ¿verdad? Ahí nace Jesús y entonces se vuelve a establecer la relación. Entonces, nosotros anunciamos, hermanos, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos quieren a ese Emanuel en su vida? ¿Cuántos quieren, cuando ven ustedes familias? Porque el Señor quiere que tú alcances a personas y les compartas de ese Emanuel, de ese Dios con nosotros. Porque, ¿qué sucede cuando Dios está con nosotros, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cambian muchas cosas, ¿verdad? Cambian muchas cosas. ¿Cuál es el siguiente evento? Y ya lo decíamos ahorita, que se va a cumplir. Ya se cumplió que Cristo vino, ya se cumplió que Cristo murió, ya se cumplió que Cristo resucitó, ya se cumplió que vino el Espíritu Santo. ¿Qué evento sigue? Profético, que lo estamos anunciando a través de las fiestas. ¿Cuál es el evento que sigue? La final trompeta, dice la hermana, ¿verdad? Hay un texto que dice Pablo a los tesalonicenses, y ahorita mencionamos algo de esto, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, en las nubes, en el aire. Pero hay una expresión de Pablo bien interesante, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra la decimos mucho, ¿sabes dónde? En los funerales.
Pero ya el que está en el cajón ahí ya no oye esas palabras. No esperes estar en el cajón para entender esta palabra. Amén. No vayan a pensar que esta predicación la saqué de un funeral, ¿no? O sea, el texto lo estoy diciendo porque tristemente, ¿verdad? Personas que cuando oyen este texto, bueno, no lo oyen ya están en un ataúd, ya no oyen nada. Pero si hoy tú estás oyendo esta palabra, dice, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo ves? El Dios con nosotros, ahorita por ejemplo, a lo mejor alguien quiere seguir en pos del Señor y le falla, el pecado lo aleja y allá anda batallando. Pero cuando nosotros, si te toca a ti oír el sonido de la final trompeta, amén, serás levantado y a partir de ese momento, después vendrá la gran tribulación, pero tú no estarás aquí, no vivirás esos momentos tremendos que van a venir sobre la tierra, porque tú estarás ya con el Señor. Y luego vendrá el milenio, ¿verdad? La boda del Cordero primero, luego el milenio sobre la tierra, ¿verdad? Pero nosotros ya no nos vamos a despegar del Señor. Para donde ande el Señor, ahí vamos a estar nosotros en todo momento. ¿Cuántos anhelan esto? Amén. Ahorita hablamos de guerras, de rumores de guerras. Ahorita no hay persona que no sepa qué es Ucrania, ¿no? ¿O alguno de ustedes no ha oído de Ucrania? Todos han oído, ¿verdad? Traen datos. Trae saldo, pues ahí viene, ahí dice, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe. Y entonces, no, pues siempre ha habido guerras y siempre está otro, pero hermanos, tenemos que ser personas entendidas de los tiempos. Amén. Si se está anunciando esto, nosotros tenemos que ir y declarar y decir, yo quiero ser parte de ese mover que el Señor está formando, de esa iglesia que el Señor está trayendo a su tiempo para que estemos para siempre con el Señor. Ahorita batallamos con luchas, con pruebas, con tribulaciones. Pero hermanos, vale la pena. Cualquier esfuerzo que tú hagas por mantenerte firme sirviendo al Señor, vale la pena, ¿verdad? Porque hay gozo en la vida del cristiano siempre. ¿O con cuál persona te identificas tú de los dos hijos de aquel señor del rancho que decíamos ahorita? ¿Con cuál te quieres identificar tú? ¿O con cuál te identificas? ¿Con el que está aburrido? Tiene un montón de riquezas alrededor, pero él no es digno de matar un cabrito, de hacer fiesta, nada. O del otro, que aún habiendo malbaratado su vida, habiendo cometido muchos errores. ¿Cuántos de aquí han cometido muchos errores? A ver, levante la mano. Uy, que muchos. No esperaba que fueran tantos, ¿no? Pero hermanos, al final de cuentas, aquel joven que se fue para allá a vivir perdidamente no era la excepción. Amén. Malbarató, malversó todo lo que el padre le había dado y regresa y el padre, ¿verdad? Está esperándolo con los brazos abiertos para abrazarlo y le dice, hagamos fiesta. ¿Te fijas la naturaleza del padre? Hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y hermanos, cuando el Señor nos trae a su camino, el Señor quiere que vivamos una fiesta continua. Y Él nos da muchas razones para que hagamos fiesta. ¿A poco tú no harías fiesta porque Cristo resucitó? ¿No harías fiesta porque Cristo murió en la cruz del Calvario? Es fiesta. No es funeral, es fiesta. Fiesta porque Cristo vendrá un día. No hay que hacer fiesta por esto. Pues no esperes el día que Cristo venga porque no va a haber chance de hacer fiesta ya. La hacemos aquí, hermanos, y cuando hablamos de esto, nos sale hasta por los poros que Cristo viene. Hay iglesias que ya no predican mucho que Cristo viene. Hablan de la prosperidad y que hay que, muy bien por aquí todo. No me gusta hacer este tipo de señalamientos, pero nosotros no tenemos que abandonar que Cristo viene pronto. Amén. Y todos los que estén preparados, ayer se hacía un precioso sketch aquí o una comedia breve donde dice que estaban 10 vírgenes, ¿sí?, esperando las bodas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó con 5 de ellas? ¿Qué pasó? Dice que todas se durmieron, todas se durmieron. Pero cuando oyeron la voz, ¿verdad?, despertaron allí. ¿Y qué pasó? 5 de ellas no tenían aceite en sus lámparas. Y las otras sí tenían aceite en sus lámparas. Y entonces lo que aquellas fueron a comprar o algo así,
estaban distraídas, ¿verdad? Vino, dice, el esposo y entraron las 5 prudentes, entraron a las fiestas y las otras no. Esto habla pues de la iglesia diligente, la que tiene aceite en sus lámparas. Hermanos, el aceite es el símbolo de la presencia de Dios en nuestra vida. Y tú tienes que analizar si hay aceite en tu vida. Si en tu vida no hay gozo, tienes que preocuparte. Si en tu vida no hay anhelo, no hay pasión, no hay deseo de servir a Dios, si en tu vida está así como desgaste, otra vez al culto, y luego para allá, y luego que la célula, y luego que la oración, y luego que... Entonces hay un problema, la lámpara está seca. Amén. Entonces cuando venga el día final, nosotros no podremos oír el toque de la final trompeta. Si algo, hemos estado hablando muy seguido de esto porque algo nos dice, algo nos hace pensar que la venida del Señor está más cerca de lo que podemos imaginar. Y un día como hoy, así como hoy, ¿verdad? Que como dice la Escritura, como los días de Noé, estaban todos desapercibidos, ¿verdad? Cuando vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así que, hermanos, yo quiero en esta ocasión decirte que el deseo de Dios es que nosotros tengamos bendición tras bendición tras bendición. Israel, a pesar de todo lo que le ha pasado, es un pueblo muy bendecido, ¿eh? Los hombres más ricos del planeta, ¿sabes de dónde son? ¿Sabes de dónde son? Son de Israel. ¿Cómo se llama? Descubrimientos, las investigaciones en medicina, en tecnología, en armamento. Decimos que Estados Unidos tiene el armamento más poderoso porque es la nación más poderosa. ¿Quién crees que le hace los inventos más poderosos de armamento a Estados Unidos y a Inglaterra? ¿Quién crees? Es Israel. Y no nomás a ellos, a otros también. Entonces, Dios le ha dado muchos elementos, ¿verdad? Porque es su pueblo. ¿Cuántos de ustedes, o cuántos de nosotros decimos, estamos injertados en el Israel de Dios? ¿Cuántos decimos, yo quiero tener esa bendición también? Quiero tener esa inteligencia, esa sabiduría, pero también ese temor para decir, voy a hacer las cosas en el lugar correcto y en el tiempo correcto. No el que me dé la gana a mí, sino el tiempo de Dios. Cuando tú leas Levítico, tú tienes que decir, esa palabra es también las Escrituras. Son también las Escrituras. Pablo entendía esto y por eso él practicaba tabernáculos. Ustedes lo pueden buscar y va a estar ahí que Pablo va a la fiesta fulana, va a la otra fiesta. Él sigue anunciando pues lo que el Señor está haciendo. Entonces, a ver, yo les pregunto una vez más, ¿qué anunciamos cuando celebramos tabernáculos? ¿Qué anunciamos? Hay dos cosas, hay dos. Esta es una profecía de doble cumplimiento. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Porque miren, otra vez, 1500 años antes de Cristo, allá, pero estaban en el desierto, el Señor les habla y les dice, van a hacer esto. Entonces, 1500 años después, esa profecía que están anunciando a través de fiestas, se cumple, la primera cumplimiento, ¿dónde? La fiesta de tabernáculos. ¿Dónde? Cuando Cristo nace. Dice el texto, y habitó entre nosotros, ¿sí? Y la palabra de origen es, y tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿sí? Entonces ahí se cumplió esa profecía que ellos anunciaban y que siguen anunciando, pero hay otra profecía de doble cumplimiento, falta otro cumplimiento. ¿Cuál será? Ahorita no tenemos a Jesús de carne y hueso con nosotros, pero tenemos al Espíritu Santo. Pero dice la Escritura que un día le veremos cara a cara. Amén. Un día estaremos junto con Él, viendo todo, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la imaginación de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo la ves? Amén. Ninguna cosa que el hombre puede imaginar, ningún inventor de nada. Amén. Son las cosas que Dios ha preparado, lo que Dios va a hacer para su pueblo. Amén. Así que si tú fuiste el hijo pródigo que te fuiste, malbarataste y hiciste con tu vida lo que quisiste, pero un día, como el hijo pródigo dijo, me levantaré
e iré a mi padre y le diré: ¿ven? He pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y nos hará el Señor como jornaleros o nos devolverá el papel de hijos? El papel de hijo, porque hijo nos fuimos, pero hijos regresamos también, pero ahora tenemos de nuevo la autoridad, ¿verdad?, para usarla en el reino de Dios. Quiero terminar de esta manera, citando a un personaje de la Biblia que se llamó Gedeón. Parece que voy a comenzar a predicar, pero no, ya estoy terminando. Gedeón, un hombre que a la vista de todo lo demás era un cobarde, era un miedoso, se andaba escondiendo de sus enemigos, estaba escondido en un lagar, allá donde nadie le importa, porque venían los enemigos, los amalecitas y los filisteos a atacarlos y a robarles todo lo que era de ellos, las cosechas, los animales, todo se lo llevaban y lo dejaban en la hambre, ¿verdad?, con sus hijos. Pero hermanos, a Gedeón se le aparece el Señor y le dice, fíjate lo que le dice: varón esforzado y valiente. Le dice: ve con esta tu fuerza y vas a vencer a los enemigos, a Israel, al pueblo de tus enemigos. Tú lo vas a defender. Y hermanos, parecería que Dios estaba mintiendo ahí, porque pues era un cobarde. Pero hermanos, Dios no es lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Nosotros no somos lo que creemos de nosotros mismos, no somos lo que la gente piensa que somos lo que Dios piensa que somos. Somos lo que Dios, la razón por la cual el Señor fue a la cruz del Calvario, porque nos vio a nosotros, ¿verdad? Y en ese valor que Él nos da, nos dice: esforzado y valiente, esforzada y valiente. Amén. Ve con esta tu fuerza. Dentro de ti Dios ha colocado una fuerza, pero necesita ser activada. Dice: y salvarás a Israel de tus enemigos. Y esta frase se me hace bien interesante, porque ¿quién va a salvar a Israel de los enemigos? Gedeón, aquel que no cree que vale un cacahuate. A ti el Señor, como a Gedeón, te dice: hija o hijo esforzado y valiente, ve y vas a librar ya no a Israel. ¿A quién va a librar de sus enemigos? ¿A quién va a arrancarle lo que se robó? Al enemigo. ¿Y a quién? A tu familia. Gedeón libró a sus familias de esa. Tú estás llamada para alcanzar a tu familia. Porque hermanos, si algo anhela Dios o algo espera Dios de la iglesia de este tiempo, es que vayamos y le arrebatemos al enemigo el mayor número de almas o de personas posibles, para que juntamente con nosotros puedan oír el sonido de la final trompeta.